Hola, muy buenas. Mi nombre es Víctor y voy a ser vuestro profesor de filosofía a distancia en el IEDA durante este curso. Hago este vídeo para presentarme y también para mostraros de una forma general cómo funciona la plataforma y cuál es el plan de trabajo que tenemos pensado para esta materia, la filosofía, durante el primer trimestre, el primer bloque o primera evaluación. Voy a pasar entonces al escritorio y voy contando sobre él. Pues mirad, aquí tenéis la plataforma. ¿m? Tenéis una página de inicio en la que está un foro general con novedades y también para hablar de cosas general de la materia, con también enlaces hacia contenidos que se refieren a nuestro modelo de enseñanza y la manera en que se plantea el estudio de la filosofía. Y luego una pestaña por cada uno de los bloques, bloque primero, segundo y tercero. Nos centramos ahora en el primer bloque, que es el que se corresponde con la primera evaluación. ¿Cuáles son los temas que se tratan aquí? Bueno, pues el saber filosófico, en qué consiste la filosofía, cómo la filosofía podemos distinguirla de la mitología, también del conocimiento científico, etcétera. Cuáles son las ramas de la filosofía. También el conocimiento, cómo se estudia el conocimiento desde la filosofía, sus posibilidades, sus límites, los tipos de verdad que empleamos según las circunstancias, todas estas cuestiones relativas a la filosofía y el conocimiento. Y la segunda parte es la realidad. La realidad, tal como se pretende conocer desde un punto de vista puramente racional, desde la mitología, desde la filosofía, perdón, o desde la metafísica, y también tal como se interpreta o se ha interpretado históricamente desde la ciencia. Entonces ahí veremos también las distintas visiones del universo que se han tenido a lo largo de la historia o las distintas cosmovisiones. Bueno, pues en relación con estos conocimientos tenemos un plan de trabajo que consiste primero en una fase práctica, en la que se intenta el conocimiento de los conceptos y de las ideas básicas, y luego una fase más creativa de producción, que son una serie de tareas donde se pone en práctica lo aprendido, ya a partir de unas cuestiones específicas y con un desarrollo propio. Bueno, voy a explicaros en qué consiste esto con más detalle. En esa fase práctica tenéis, aquí lo podemos ver aquí, pues primero un cuestionario y luego dos intervenciones en foros. En el cuestionario, a través de preguntas de verdadero o falso, selección múltiple, rellenar huecos, etcétera, se hace un repaso exhaustivo por todos esos conceptos que son esenciales para el desarrollo final de las tareas y también para la consolidación de todo lo aprendido en la prueba presencial. Es importante que este cuestionario lo hagáis al principio y no lo perdáis de vista, o sea, lo tengáis siempre presente para hacer la tarea, luego para preparar la prueba presencial y en todo momento, porque os va a servir como instrumento de repaso. Puntúa, pero en ningún caso se penaliza la equivocación. Está configurado para que se pueda hacer cuantas veces se quiera y se mantenga siempre la calificación más alta obtenida. Por lo cual, en realidad, se trata de un instrumento de apoyo al estudio que tendréis que utilizar siempre que os veáis necesitados de llevar a cabo un repaso, de profundizar en las cuestiones, ¿no? Algunas cuestiones no son de solución inmediata, requieren de la reflexión, el pensamiento, pero entiendo que será un instrumento por el cual os acabaréis familiarizando con los conceptos de filosofía y logréis luego emplearlos adecuadamente en las tareas y en el examen o en la prueba presencial. Otro apartado que tiene la fase práctica es la participación en dos foros. Uno es reflexiones en torno a la verdad y otro es qué sabemos de la realidad. En realidad, estas intervenciones son como pre-tareas o como ejercicios previos ya para el desarrollo más completo de la tarea. Y son prácticas colaborativas. Entonces, tenéis para ello dos foros en los que tendréis que poner
vuestras intervenciones y también no solo lo que pongáis vosotros, sino interactuar con otros compañeros, dando vuestro parecer o reflexionando en torno a lo que ellos pongan. Se trata de que el conocimiento en filosofía sea lo más colaborativo posible, no quede solamente entre vosotros y yo, sino también entre vosotros mismos, pues intercambiando información y dando apoyo mutuo. Bueno, pues una vez elaborada esta fase práctica de cuestionario, intervenciones en los foros, pasamos a lo que es esa parte ya de producción más creativa, que son las tareas. Vamos a ver cuáles son estas tareas. La primera se llama un texto de filosofía y se refiere a la cuestión de la filosofía como saber, su distinción de la mitología, en qué consiste la filosofía, cuáles son sus ramas, etcétera. Entonces, ¿en qué consiste? Pues básicamente en la localización de un texto breve de filosofía que presentamos a nuestros compañeros en el foro. Esta tarea también es de tipo colaborativo. ¿Mm? Y que decimos qué nos interesa de él, por qué es un texto filosófico y también lo situamos dentro de las distintas ramas de la filosofía. Pues, por ejemplo, ponemos un texto de Platón. Decimos, bueno, es claramente un texto filosófico porque se emplea la racionalidad y se busca una explicación racional. No es un texto en el que se apoye en creencias o en supuestos, sino que pretende demostrar racionalmente lo que dice. Hay, por ejemplo, una visión del cosmos como una realidad ordenada y sometida a leyes, no como un ámbito en el cual las cosas ocurren por el capricho o la voluntad de dioses individuales, ¿no? Ocurren porque tienen que ocurrir, por necesidad, ¿no? Eh, este tipo de cuestiones que son las características de la filosofía, ¿no? Pensamiento racional, la visión de un mundo natural, ordenado, regido por leyes. Y luego dentro de esto también la clasificación. Decimos, pues, por ejemplo, es un texto de metafísica, porque trata sobre la realidad en sí misma y va buscando su fundamento último. O es, por ejemplo, un texto de ética, porque trata de encontrar el camino hacia la virtud. O es un texto de lógica, porque analiza el razonamiento. O de filosofía política, porque lleva a cabo una reflexión como sobre el gobierno ideal. En fin, ahí tenéis las ramas de la filosofía y tendréis que saber distinguirlo dentro de esas ramas según el tema que se trate. Bien, esto sería la primera tarea, que ya digo, tiene un enfoque colaborativo, presentar un texto, explicar por qué es filosófico, a qué rama pertenece y también interactuar con otros compañeros en este foro. El resultado de la tarea siempre pues se plasma en una plantilla, aquí lo escribís, lo mandáis y bueno, ahí también se vuelve a repetir en qué es lo que hay que hacer y cuestiones clave sobre cómo hacer el reenvío y todo esto. Bien, la segunda tarea se llama reflexiones en torno a la verdad. Y entonces aquí el tema de fondo es el tema del conocimiento humano, sus posibilidades, sus límites, qué garantías nos proporciona el razonamiento, qué garantías nos proporciona también, por ejemplo, los sentidos, qué tipos de verdad empleamos. A veces nos basamos en la evidencia racional, otras veces nos basamos en el juicio de los sentidos, en ocasiones en la utilidad de lo que decimos, etcétera. Ahí está el tema de los tipos de verdad y es algo que tendréis que aplicarlo. Bueno, como son distintos aspectos, la posibilidad del conocimiento, cuáles son las fuentes del conocimiento, los tipos de verdad, etcétera, esto se ordena en una plantilla y las reflexiones vienen ya guiadas en esa plantilla. Os la voy a enseñar. Aquí, aquí la tenéis, ¿no? Tenéis apartado de escribe aquí y con cuestiones concretas, ¿no? El origen del conocimiento, la razón o los sentidos, tal. A este respecto, ¿consideras más razonable la posición empirista o racionalista? Sobre las posibilidades del conocimiento, escepticismo, dogmatismo y relativismo, criticismo. ¿Dónde te situarías y por qué? En fin, todas las cuestiones importantes de este tema
vienen aquí referidas y entonces todo pues se enfoca a través de preguntas concretas a las que podéis dar también respuestas concretas y vuestros propios argumentos pues de una manera ordenada y clara, ¿no? Bueno, pues pasamos, entonces seguimos con lo que estábamos viendo. La última de las tareas se llama ¿qué sabemos de la realidad? Y aquí pues imaginamos que enviamos al espacio un aparato donde, o un dispositivo donde se explica a extraterrestres o personas de otros mundos qué es lo que los humanos pensamos que es la realidad, hasta dónde ha llegado nuestro conocimiento. Por un lado, desde el punto de vista estrictamente racional, desde la metafísica, o sea, cuestiones en torno al origen divino o no de lo real. Lo real se explica por sí mismo, requiere de un origen divino exterior. Visiones generales como el materialismo o el espiritualismo, si la realidad es estrictamente material y todo lo que es la conciencia, el pensamiento son fenómenos que se explican desde su fundamento material, o si la realidad tiene un constituyente originario de tipo espiritual, y incluso al revés, lo material es la plasmación de algo de carácter ideal. Ese tipo de cuestiones que son propias de la metafísica. Y también una visión breve, resumida, sintética de lo que han sido las distintas cosmovisiones de nuestro mundo dentro de la ciencia, desde el comienzo de la ciencia, en la época griega, hasta nuestros días, hasta la ciencia contemporánea. Bueno, pues en esto básicamente consiste esta tarea. Tanto la segunda como la tercera tarea tienen también su vinculación con la práctica. Yo recuerdo, hay dos foros de la fase práctica. Entonces, uno de ellos se refiere a reflexiones en torno a la verdad, que es una de las tareas, y otra, ¿qué sabemos de la realidad? Bueno, ahí se explica cómo tienen que ser vuestras contribuciones, ¿no? En el primer caso, con una reflexión, una de las cuestiones llevadas al foro y también algún comentario de un compañero. En el segundo caso, en el tema de la realidad, pues eligiendo algún fragmento de vuestra tarea que estáis realizando y poniéndola en el foro y también pues haciendo algún comentario sobre algún fragmento que ponga algún compañero. Ya digo, esto como vía para la realización final de la tarea. Bueno, os recuerdo que tenéis en cada bloque un foro general, cuestiones de carácter general, por ejemplo, he estado mirando los contenidos y no entiendo esto, tal y cual. Aquí podéis hacer pues las preguntas o hacer las contribuciones que queráis. Aquí pone algunas cosas generales sobre cómo debe usarse el foro. Y luego, foros específicos para cada tarea. Entonces, un foro específico para cada tarea. Y es importante que lo uséis, que participéis. Si tenéis una duda, en vez de quedarla, pues lo podéis plantear ahí, exponiéndola adecuadamente para que todo el mundo la entienda. Tengo esta dificultad, intentando comprender este concepto, pues me queda ambiguo. Alguien me puede dar un ejemplo, porque no sé si significa esto o lo otro. Algo claro, que permita pues el desarrollo de la actividad en grupo y también me permita a mí, cuando sea necesario, pues dar respuestas claras y específicas a las dudas que realmente tengáis. Este foro es importante que sea el campo de trabajo del desarrollo de la tarea, que lo miréis, que lo consultéis al hacer la tarea y luego también al final de cara a la presencial, porque a veces hay cosas que aparecen en los foros que no están en los contenidos y a uno se le escapa y bueno, si lo hubiera visto, a lo mejor hubiera tenido una idea más clara. Y bueno, en general, pues esto es lo que tengo que decir. Con respecto al tiempo, pues tenéis este trimestre, cada uno puede ir al ritmo que quiera, quien vaya un poco más lento que no se preocupe. Yo aconsejo que os planteéis sesiones para trabajar sobre las cosas, pero no para tenerlas resueltas. Por ejemplo, estoy trabajando en la tarea primera, hago los cuestionarios, la fase práctica, reviso y cuando ya me vea con las ideas claras para empezar, pues entonces empiezo. ¿eh? No se puede proponer la realización de una tarea, dice, hoy la tengo que acabar, empiezo a las 4 de la tarde, tengo que acabar a las 6. Bueno,
mejor esperar que el momento surja cuando uno se vea ya con la autonomía para redactar, pues entonces hacerla. Y en principio contamos con un espacio de tiempo amplio y bueno, creo que no tiene por qué haber dificultad. En todo caso, sabéis que aquí me tenéis a través de los foros o también a través de mensajería directa, por Skype, etcétera, y yo estoy aquí para ayudaros en todo lo que pueda. También os propondré algún encuentro virtual por cada trimestre para que participemos no solo yo, sino también vosotros y podamos hacernos comentar entre nosotros, hacer preguntas, responderlas y todo de una forma directa y más fluida. En fin, pues nada, os deseo mucha suerte, espero que os resulte entretenido el trabajo en filosofía, gratificante y sencillo. Cuando se hacen las cosas con gusto, pues resultan más sencillas al final de lo que en principio parece. Esta es una asignatura que al principio puede asustar un poco, pero luego con el tiempo uno ya se va habituando a ello y cada vez resulta más cómoda y más sencilla de desarrollar. Pues nada, aquí estoy y ya nos vemos.